sobre la vida y la obra de Jesús recogidas en los evangelios canónicos, la Iglesia ha construido un edificio dogmático con los principios esenciales de la fe cristiana. Estos principios esenciales se fundamentan en el hecho primordial de considerar a Jesús como el Redentor de la humanidad, que se sacrificó en el Gólgota vicariamente para rescatarnos de la esclavitud del pecado, y que al resucitar nos ha abierto las puertas de un reino celestial donde disfrutaremos de una eterna bienaventuranza. Es decir, que el cristianismo como religión se asienta sobre la experiencia vital de Jesús que conocemos como pasión. Sin embargo, a finales del siglo XVIII comenzó un movimiento de contestación y crítica tanto de la fiabilidad histórica del relato de la pasión como de su interpretación teológica tradicional. Estas corrientes racionalistas acaban por concluir que el relato de la pasión es una secuencia de hechos profetizados, míticos, simbólicos o simplemente inventados. Uno de los principales objetivos del libro Crucifixio es desmontar estas corrientes racionalistas utilizando para ello los recursos metodológicos de las ciencias históricas. Junto a esto, es un hecho evidente que el relato de la pasión tiene muchas zonas oscuras, pues narra con suma brevedad y concisión los episodios de las últimas horas de la vida de Cristo, lo cual deja abiertos muchos interrogantes y enigmas, que se refieren tanto a las circunstancias concretas de los hechos como a las motivaciones de los protagonistas, a las causas de sus decisiones y a la finalidad última de los acontecimientos que se desarrollan a lo largo de la pasión. Crucifixio, una investigación sobre los enigmas de la pasión de Cristo, es una obra cuya finalidad es desarrollar una exhaustiva investigación que contribuya a esclarecer estos enigmas dentro de una perspectiva de fe y utilizando metodológicamente las ciencias históricas. A lo largo de sus páginas se indagan sobre todos y cada uno de los misterios del relato de la pasión, entre los que destacan cuál fue la causa de la terrible agonía que Jesús experimentó en Getsemaní, qué motivó su sudor de sangre, fue el miedo a la muerte, por qué Judas traicionó a Jesús, fue un simple motivo de codicia o quiso forzar a Jesús a que le hiciera un claro pronunciamiento mesiánico. ¿Hubo un juicio judío realmente? ¿O Jesús ya había sido condenado con anterioridad y todo consistió en una manera de pasar la noche antes de llevarle a Pilato? ¿Por qué se acusa a Jesús de blasfemo y cuando se le lleva al pretorio la acusación es la de proclamarse rey de los judíos? ¿Podía realmente acusarse a Jesús de blasfemia? ¿Tenía poder el Sanedrín para ejecutar penas capitales? Si realmente Jesús era un blasfemo, ¿por qué no sufrió el castigo de la lapidación que Roma permitía por motivos religiosos? ¿Quiso Pilato, un gobernador sanguinario y cruel, salvar verdaderamente a Jesús? ¿Es creíble la figura de Claudia Prócula, su mujer? ¿Qué influencia tuvo Claudia Prócula en los esfuerzos de Pilato por salvar la vida de Jesús? ¿Podemos considerar como cierta la costumbre de liberar a un preso por Pascua? ¿Por qué el pueblo abandonó a Jesús cuando unos días antes le había aclamado a su entrada en Jerusalén? ¿Son veraces las figuras de Barrabás, Dimas y Gestas, Simón de Cirene, la Verónica y el centurión Longinos? ¿Cuáles fueron las causas clínicas de la muerte de Jesús? ¿Por qué falleció solamente a las 3 horas de la crucifixión y no le quebraron las piernas?
Tenemos algunas pruebas médicas que demuestren científicamente su fallecimiento. Al final de la obra se intenta responder al gran misterio del relato de la pasión. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir y morir en el Gólgota? ¿Qué sentido tiene su sufrimiento y su muerte? Demostrando la trascendencia redentora del sacrificio de la cruz. Junto a la idea teológica adicional de que Jesús ofreció en la cruz un sacrificio vicario para la remisión de los pecados de una humanidad caída, también en el libro se demuestra que la enorme marea de sufrimiento que cayó sobre Jesús en esas últimas 16 horas de su vida tuvo como misión liberarnos del sufrimiento. No hay sufrimiento, culpa, vergüenza, soledad, hambre, opresión o explotación, tortura, prisión o asesinato que no haya sido padecido por Dios. No puede haber ningún ser humano que esté completamente solo en sus sufrimientos, porque Dios y Jesús a través de él se ha hecho Emmanuel, Dios con nosotros. Hemos de llegar al conocimiento interior de que la agonía del mundo es la agonía de Dios. El significado más profundo de la historia humana es la revelación progresiva del sufrimiento de Cristo. Mientras haya historia humana, aún no se habrá terminado de contar del todo la historia del Gólgota. Desde las aldeas arrasadas con niños torturados en Vietnam, desde los suburbios llenos de miseria de la India, de África, de Latinoamérica, desde todas partes nos mira ese rostro lleno de sangre y heridas, cubierto de dolor y de burlas. Pasión del mundo y también pasión de la Iglesia, que completa con sus sufrimientos lo que le falta a la pasión de Cristo. Iglesia de mártires, de persecuciones, sometida a incontables sufrimientos y ataques desde su fundación, que constituyen su camino de la cruz. Y también pasión del individuo, ya que todos los seres humanos estamos sometidos a una lucha interna entre la fuerza de la luz y la fuerza de las tinieblas, en la que Cristo sigue luchando y sufriendo. Cristo sufre dentro de nosotros, pues quiere llevarnos al Padre Celestial, ya que esa es la misión que se le encomendó en este mundo. La pasión no ha terminado. Como decía Giovanni Papini, demasiados cristianos creen con excesiva facilidad que con el sacrificio de Cristo en la cruz, la obra redentora está terminada. Pero vosotros sabéis que eso no es verdad en absoluto. No solamente debemos suplir con nuestro dolor lo que le falta a la pasión de Cristo, sino que debemos recordar cada día que la redención no puede tener pleno efecto si no es aceptada, comprendida, continuada por el hombre. Para decirlo con palabras de Pascal, Jesús estará en agonía hasta el fin del mundo. No hay que dormir durante este tiempo.